Hoy vamos a empezar con el tema de espacios vectoriales. Tan esperado y aclamado. Traigo unos ejercicios también para resolverlos. Ok, bueno, vamos a empezar con la definición de espacio vectorial. Entonces, ¿qué va a ser un espacio vectorial? Bueno. Un espacio vectorial sobre K, en nuestro campo, es un conjunto que lo vamos a notar normalmente por V, no vacío, con dos operaciones. Una que le vamos a llamar adición, es una adición. Y un producto por escalar. Y entonces, a ver, yo creo que para empezar lo vamos a anotar así. El más y con su bolita. Para no confundirnos con el más que ya conocemos. El de los reales. Esta va a ser una operación binaria entre dos elementos de nuestro conjunto B. Ahorita nada más al principio voy a ocupar esta notación de más con la bolita. Ya después la dejaré de ocupar. Y esta lo puedo poner así o lo pongo con el tache. Con el puntito. Y esta va a ser un elemento del campo con un elemento de nuestro conjunto y nos va a regresar a B. Y bueno, esto ya vamos a tener un conjunto y sobre ese conjunto vamos a definir dos operaciones. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que es un espacio vectorial? Pues aquí le pongo un punto y aquí debería decir que satisfacen. O sea, va a ser un espacio vectorial si ese conjunto bajo estas operaciones satisfacen lo siguiente. Y aquí ahora sí se viene una larga lista de reglas. Entonces, a ver. Ahí va, la primera. Si alfa y beta pertenecen al espacio vectorial, entonces alfa más beta pertenece al espacio vectorial. Esto es lo que se conoce como cerradura, que creo que en el curso ya habíamos hablado de cerradura. O sea, que siempre que agarren dos elementos y siempre que agarremos dos elementos del espacio vectorial y les apliquemos la operación definida como la adición, nos va a regresar un elemento de nuestro espacio vectorial. Ahora, la segunda es que si alfa
beta y gamma pertenecen a espacio vectorial, entonces alfa más beta más gamma es igual a alfa más beta más gamma. Esto es asociativa la operación que hemos definido. ¿Sí? La número 3. De hecho, no sé por qué escribí primero esta. Yo creo que les voy a cambiar de orden. Voy a poner esta mejor como la segunda. Con la tercera, perdón. Esta voy a poner si alfa y beta están en espacio vectorial. Entonces, alfa más beta es igual a beta más alfa. Esto es que es conmutativa. Esto va a estar medio largo, hay que echar todas las reglas. La 4 es que existe un único elemento por cero. Ya les he dicho que me gusta usar ese cero. Un vector cero que satisface que alfa y la última propiedad de la suma, bueno, de la adición, de la operación que le vamos a llamar adición, es que dado un elemento en el espacio, en el conjunto, existe un único elemento menos alfa tal que alfa más ese elemento es igual a este elemento más alfa igual al cero que acabamos de definir. Entonces, a ver, estas son como las 5 básicas de las 5 reglas básicas o propiedades básicas que debe de cumplir la que estamos definiendo como nuestra adición. Ahorita les digo que traigo unos ejemplos y encontré unos por ahí con unas definiciones raras para la adición, para que quede un poquito más claro qué es eso de la adición. Ahora vamos con lo que serían las propiedades correspondientes al producto por escalar. Es que si A es un elemento del campo y alfa un elemento del conjunto, entonces A veces pertenece al conjunto. Creo que se me quitó acá. Sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto otra vez es cerradura, ¿no? A 7. Tenemos esta propiedad, es como una especie de distribución distribuye aquí bajo la suma del campo. Fíjense, este más de aquí es el más del campo y este más de aquí
sería justamente el más de nuestra operación, el que tiene la bolita. El 8 si ya está en el campo y alfa y beta en el espacio, entonces A por alfa más beta es igual a alfa más A beta. En la 9, si A y B están en el campo y alfa está en el conjunto, entonces alfa es igual a de alfa y la décima es que 1 por alfa es igual a alfa para todo alfa y b. Ok. Estuvo medio larga, pero tenía que escribirse. Entonces vamos a repasar la definición. Lo que vamos a conocer como un espacio vectorial es un conjunto no vacío, un cierto número de elementos. Bueno, un conjunto que tiene elementos. Y bueno, en este conjunto definimos dos operaciones. A una de ellas le vamos a llamar adición. Y esa operación debe de ser entre elementos, una operación binaria entre elementos del mismo conjunto y debe de cumplir las primeras 5 reglas. Y vamos a definir otra operación donde vamos a agarrar un cierto campo, que pueden ser los reales o los complejos, y esta operación debe de cumplir las siguientes reglas. Bueno, que se dan cuenta en las que tiene que ver con el producto por un escalar. Hay unas por ahí que tienen cosas con la suma, ¿no? Como la 7 y la 8, que combinan a nuestra operación de adición. Ok. Bueno, entonces, a los elementos de K les llamaremos escalares. Escalares, y a los de B, vectores. Mande. ¿No hay inverso multiplicativo? No, no hay inverso multiplicativo. Porque el inverso multiplicativo sería más bien algo muy del campo. Esa propiedad es del campo. El inverso multiplicativo en todo caso sería el campo, pero no hay algo así como que le llamemos el vector unidad o algo así. O sea, esa propiedad corresponde más al campo. Si te das cuenta, pues cada elemento del campo, pues tú ya sabes que para que sea un campo necesita tener un inverso multiplicativo, ¿no? Pero definido bajo... se me fue. A ver, hay un verso aditivo, pero definido bajo la multiplicación del campo. Pero bajo este producto por escalar, pues no hay un inverso aditivo como tal. No hay una regla de inverso aditivo. O no sé, o me lo dices porque sí la has visto y yo la desconozco. Porque puede ser. Pero creo que eso es... bueno, no estoy segura. Mejor lo investigo. No sé. A ver, acabo de... Ya déjalo así. No, sí. Esa regla no existe. Pero, y es por eso mismo. O sea, la cosa es que
El inverso multiplicativo, ¿sobre quién caería? O sea, tendría que haber una especie de definición de lo que es el como vector 1. O sea, porque ¿cómo sería el inverso multiplicativo? ¿Qué definición? Bueno, a ver. Ahí decía, a ver, necesitamos discutir. No sé si se entiende lo que quiero dar a entender. Para que haya un inverso multiplicativo, necesitaría haber como un vector 1, ¿no? Sí. Pero es que, o sea, ¿cómo habría? Bueno, la cosa aquí es que el producto por escalar es entre un escalar y un vector. Ah, ok. Sí, creo que lo confundí. Sí. Pero fíjate, o sea, sí hay inverso multiplicativo, pero en K. En el campo Sí. K, cada elemento, excepto el cero del campo, tiene el inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo, ¿sí? Sí, ya lo vi. Pero Ok. el vector como tal no. O sea, bueno, en espacio vectorial. O sea, aquí, estas son las reglas. Si tú encuentras un conjunto que cumpla estas 10 reglas, pues ya lo armaste y puedes decir que es un espacio vectorial. Con que cumpla eso. Y bueno, ahorita vamos a hacer varios ejemplos. Voy a intentar hacer varios ejemplos random. Es que este punto ya es como algo pues más abstracto, porque como tal estamos hablando de un conjunto pues raro que puede tener cosas extrañas. Estamos hablando de operaciones que no necesariamente son las que conocemos. Encontré unas operaciones por ahí extrañas. Ahorita vamos a ver cuáles de ellas aplican para espacios vectoriales. Vamos a intentar, les voy a dar un conjunto y unas operaciones y ustedes me van a decir si es un espacio vectorial o no. De hecho, nosotros ya conocemos 2 espacios vectoriales. Si ¿tienes idea de quién podría ser un espacio vectorial de lo que hemos visto? Hola, Siasu. Hace rato vi que dijiste hola y se me fue la onda y ya no te respondí. No. A ver. Bueno, vamos a pasar. Es que, a ver. Este Iván ya se fue. Daniel Trejo. ¿Hay algún conjunto que hemos visto en clase que se le ocurra y digas, esto es un espacio vectorial? Espero que Daniel esté escribiendo. Ajá, exacto. Si se dan cuenta, las matrices son un espacio vectorial. Ahorita voy a poner esa observación. Pero las matrices es un espacio vectorial. ¿Por qué? Tienen una operación que le llamamos adición, que en este caso nosotros lo conocemos como suma de matrices. Tienen una operación que se llama producto por un escalar y que también lo definimos en las matrices. Y si se dan cuenta, esas operaciones cumplen estas 10 reglas, y que de hecho ya las probamos. O sea, verifíquenla una por una y las matrices con esas operaciones que definimos las cumplen. Por lo cual podemos decir que es un espacio vectorial. Si un conjunto y con unas operaciones definidas no cumple al menos uno de estos 10 puntos, entonces ya ese conjunto con esas operaciones no es un espacio vectorial.
Entonces, a ver, vamos a continuar escribiendo. Hay otro más que hemos visto. ¿Alguien lo recuerda? Yo sigo escribiendo. El otro son los sistemas de ecuaciones. A ver, déjalo pienso. Suena interesante. Tal vez sí. No, un sistema de ecuaciones no lo es. Porque, pero es una buena pregunta. A ver, ¿quién es esa pregunta? José Armando. Un sistema de ecuaciones. Hola, sí, a ver, intenta darme argumentos de por qué sí es o por qué no es. Pero observa muy bien tú me estás diciendo, o tu propuesta es que el conjunto de sistemas de ecuaciones, ¿no? Necesitas ser a lo mejor un poquito más específico. O sea, todos los sistemas de ecuaciones que existen, o solo los de cierto tamaño. ¿Quiénes serían los elementos de tu conjunto? ¿Los sistemas de ecuaciones o una ecuación? Serían los sistemas de ecuaciones lineales. Ok, los sistemas de ecuaciones lineales. ¿De algún tamaño específico o cualquiera? Yo supongo que sí debe de haber algún tamaño. Bueno, así como que muy específico, no. Yo creo que a lo mejor sí es para algún tamaño n en los... No, es que mira, a ver, fíjate. A ver, vamos a escribirlo. Se me hace interesante tu pregunta, ¿eh? Y yo nunca lo había pensado. A ver, vamos a pensar en el conjunto. Le voy a poner B de matrices. Oh, perdón, de sistemas de ecuaciones. De sistemas de ecuaciones, pero ¿y qué? De tamaño... De tamaño m por n, ¿va? O sea, m ecuaciones y n variables, ¿no? Sí. Ahora, la cosa es la siguiente. ¿Quiénes serían las operaciones? ¿Quién sería la operación suma y quién sería la operación producto por escalar? Rayos, sí es cierto, no lo había pensado bien ahí. No, échale, ya he hecho para atrás. Está interesante tu pregunta. Y es que estoy pensando más en... podríamos profundizar más. O sea, ¿lo podemos simplificar? O sea, a ver. Si es un sistema, un elemento, ¿cómo se vería? Pues sería una ecuación lineal. No, el sistema completo, ¿no? Tú me dijiste el conjunto de sistemas. Sí. Entonces no... a ver, o sea, un elemento lo veríamos, estaría muy extraño, pero a ver. Sí, o sea, esto es como muy abstracto, entonces, a ver. O sea, nuestro elemento sería este. Ni siquiera sé si la notación es correcta, pero pues es nuestro conjunto, ¿no? Nosotros lo definimos como queramos. No, este es M, ¿no? Porque les dije de... A ver, fíjate, o sea, ¿quieres que tu conjunto sea de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definirle una suma y una... Hay que definirle una suma y una operación, ¿no? Perdón, una adición. Una suma y un producto por escalar.
y un poquito para escalar. De hecho, está fácil, ¿no? O sea, podemos hacer esto. Es que aquí, bueno, es que esta cosa es como una matrizota, por eso sí lo vamos a poder hacer. Si te das cuenta, si lo piensas como cada entrada como una matriz asociada, como la matriz aumentada, y si sobre esa matriz le aplicas las operaciones de matrices, pues va a ser un espacio vectorial. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Lo que estaba pensando, que tu conjunto no sea el de sistemas de ecuaciones. Bueno, o sea, que sí sea ese conjunto, pero que le pongas una restricción extra. Que sean todos los conjuntos de sistemas de ecuaciones de tamaño m por n con una solución específica. No sé si ahí sí. Como que me causa duda de por qué esa restricción. No, es que no, o sea, lo hace más interesante. El conjunto se vuelve más interesante. La pregunta es, con esa misma definición creo que ya no sería espacio vectorial. Es que mira, si aquí, si todos los elementos son como estos, como este alfa, podrías hacer como una especie de definición de que alfa más beta pues sea sumar como entrada por entrada, ¿no? Ajá, como en matriz, ¿no? Matriz, entrada por entrada. Ah, ya, pero si haces esa restricción de que tenga una solución única, por ejemplo, si sumas dos que tal vez tengan solución única, tal vez la suma no tenga una solución única, ¿no? Sí, de hecho, pues he hecho a perder. Oh. Sí, pero sí, o sea, bueno, en este caso, este conjunto, dime, Julieta. Pero ¿qué sucede? O sea, si todos los sistemas que estamos considerando, por ejemplo, el conjunto V, es de sistemas de ecuaciones de tamaño n, pero que tienen la misma solución. O sea, si tuvieran la misma solución todos los sistemas, sí se cumple, ¿no? Seguiría siendo un espacio vectorial. Es que mira, todo depende de cómo definas a tu sistema, tu operación suma. Yo les decía, es que sinceramente es demasiado escribir, pero a ver, imagínense que el alfa más beta, o sea que defines esta operación como las entradas de uno más las entradas de otro. ¿Cómo le voy a poner? Desfem. Y a ver, le voy a poner así. Bueno, fíjense que está teniendo dos índices. Espera. Ay, se me va a hacer aquí un relajo de notación. A ver, este va a ser el B1 y el otro va a tener C1. Ya sí. Fíjense, este podría ser la operación de suma. Este sería M. Este sería MN. Este sería M. Fíjense, ese sería mi operación de suma que yo propongo. Yo propongo que entre sistemas de ecuaciones, la suma entre dos sistemas de ecuaciones la defino de esta manera. ¿Sí? ¿Te parece, José Armando? Es tu conjunto. ¿Me permites definir esa operación? ¿Te gusta? Sí, de hecho así como, bueno, más o menos así la había pensado. Ok. ¿Y cómo sería R alfa? Sería R por cada entrada. Ajá, ¿no? O sea, sí, como una matriz más o menos, ¿no? Tiene como cosas de matriz, les digo, ajá, es lo que estábamos discutiendo, ¿no?
Oye, Mande. pero ¿no tendría que ser homogéneo para que el cero también esté dentro? O sea, ah, Es que aquí la cosa es a quién definirías como el sistema cero. O sea, es que es lo que les digo. En este caso, esto ya es más abstracto porque en tu conjunto, bajo esta suma, deberías definir quién es tu sistema de ecuaciones cero. O sea, parecería ser que el sistema de ecuaciones cero sería este, ¿no? Pues sería este, ¿no? El sistema de ecuaciones cero. sí. Si te das cuenta, bajo la definición que acabo de hacer aquí, va a cumplir todo. A ver, entonces fíjense, a ver, vamos a ver. Con la suma, pues, a ver, con esta suma, ¿esta cosa es un sistema de ecuaciones? Sí, ¿no? Sí. Sigue siendo un sistema de ecuaciones eso, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que cumple la primera propiedad. O sea, con esa suma rara, cumple la propiedad. Ahora, la 2, ¿es conmutativo? Pues sí, porque pues igual aquí hay suma de escalares, ¿no? Ujú. Esto lo puedes conmutar fácil. Y lo mismo para esto, ¿no? Podemos asociar fácil. Ahora, ¿existe un elemento cero único? Pues sí, esta cosa rara que acabo de dar. ¿Esto es un sistema de ecuaciones? Está raro, ¿no? Pero podríamos decir que sí, ¿no? Sí. ¿O hay algo que nos impida decir que no? Pues no, pero es casi como si tuvieras nada más un solo sistema muchas veces. Ajá, sí, pero eh, puede pasar eso en un sistema de ecuaciones. Cuando se te reduce todo, o sea, y que tienes un buen de cosas linealmente dependientes, Ah, sí. ecuaciones. Bueno, a ver, lo quiero decir con otras palabras para los que no, es que no hemos visto eso aquí. O sea, Ujú. cuando hacemos la reducción y que nos quedan muchas filas cero, pasa porque muchas de ellas como que en el fondo son iguales. Y entonces, pues, ¿por qué no puede ser así? Un sistema de ecuaciones es muy raro, pero yo lo permito. Y entonces, con ese, o sea, si así defino mi sistema cero, pues entonces ya la armé, ¿no? Porque aquí, pues, me va a ayudar, va a ser como mi sistema cero, por así decir. Pues está muy extraño. Ahora, pues con la definición de R y todo eso, esto se sigue cumpliendo, las otras se cumplen rápido. O sea, les digo, casi todo lo absorbe de lo de matrices. Pero, a ver, voy a hacerte más ejemplos específicos de cómo verlo de un espacio vectorial. Esto nomás es para ahorita responder a la pregunta. Lo interesante es lo que te había propuesto y que ahorita después Julita me preguntó a lo que me refería. Si me fijo en el espacio de matriz de sistemas de ecuaciones, pero que tengan una única solución, ahí sí ya no es no, que tengan la misma solución. Entonces ahí eso ya no va a ser un espacio vectorial. Oye, aquí fíjate, o sea, si pedimos que B sea el conjunto de espacios vectoriales con o sea, ¿qué pasa en este caso? Fíjense que acá arriba fue como muy abierto, muy libre, el conjunto de sistemas de ecuaciones.
hice una definición extraña de suma, hice una definición rara de producto, pero fíjense, ahora estoy pidiendo un conjunto más específico. O sea, el de los mismos de acá arriba. Sí, vemos que debe ser el conjunto de... ¿Cuál de espacios vectoriales? El conjunto de sistemas de ecuaciones. Entonces, en ese caso sí ya no va a ser... ya no va a ser un... ¿Cómo se llama? Un sistema de ecuaciones. Porque fíjense, voy a poner... De hecho, desde el primero se echa a perder, no va a haber cerradura. Miren, vamos a poner un ejemplo. Fíjense, a ver. Es que estoy editando, a ver si encuentro un buen contraejemplo. Fíjense, tengo este sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones 1 por 2, ¿no? Y este también. De hecho, es el mismo. Tienen un conjunto solución, ¿no? Entonces, esto implica, por mi definición de producto, esa cosa, pues aquí está bien, ¿no? Este sí es un sistema de ecuaciones, lo sigue siendo, y de hecho tiene el mismo conjunto solución que este, ¿no? Pero ahora si sumamos estos dos de aquí, ¿qué va a pasar? Me va a dar esta cosa. Y esto se cumple para toda X y Y en los reales, ¿no? Bueno, en el campo. El conjunto de solución de esta cosa que apareció al sumar esos dos ya no es el mismo conjunto de solución que el de aquí. ¿Quién es el conjunto de solución de estos elementos de acá? Pues es el 1 menos A, ¿no? Tal que A es un elemento del campo. No sé si me van siguiendo o ya me estoy pasando. Bueno, yo sí te entiendo. No, yo también. Julieta. Sí, aquí sigo. ¿Sí? ¿Sigues conmigo? O ya se llama lo que. No, sí, ya te estoy entendiendo. Entonces, fíjense, este sistema de ecuaciones tiene este conjunto de solución. Y este de acá abajo tiene el mismo conjunto solución. Pero cuando yo sumo estos dos sistemas de ecuaciones, me da este sistema de ecuaciones. Pero su conjunto de solución son todos, ¿no? Así. Y entonces, pues ya se salió ya no cumple la propiedad de la cerradura. O sea, aunque me está dando un elemento que es un sistema de ecuaciones, pero este sistema de ecuaciones ya no tiene el mismo conjunto solución de estos dos. Y yo dije que mi conjunto debe de estar hecho de puros sistemas de ecuación con la misma solución. Entonces ya, con esta restricción, esto ya no es un espacio vectorial. ¿Respondió tu pregunta, Armando? Bueno, que tú no habías preguntado eso, pero esa fue locura mía. Como que sí, nada más, a lo mejor ya habría algunos casos muy específicos, ¿no? Pero pues sí, como que no puede abarcar todos los sistemas de ecuaciones, ¿no? ¿Qué? ¿Pero de que tengan la misma solución?
¿O a qué te refieres? O sea, en general, pero, o sea, lo que ahorita me dijiste, sí, o sea, en este caso de que tiene la misma solución, pues no es un espacio vectorial. Pero ya si hablamos en general de todos los sistemas de ecuaciones lineales, como que sí, nada más hay casos muy, muy específicos, ¿no? Que tal vez sí pueda ser, pero hay otros que no. No, pero con esa definición rara que di, sí jala. Sí, Y jala. es porque va pegado con el de las matrices, solamente por eso. Ok. Pero bueno, a ver, vamos a continuar y ahorita voy a hacer otros ejemplos. Entonces, a ver. Gracias. Sí. ¿Alguna duda? Estuvo medio extraño lo que estuve hablando y diciendo. Pero bueno. A ver cómo voy a hacer la anotación. Cuando escriba esta cosa va a ser espacio vectorial. Sobre K. O luego también le llaman un K espacio vectorial. Bueno, esa va a ser como una especie de abreviación. Entonces, fíjense, a ver. Vamos a hacer observación. Lo que les había dicho ahorita. Rn con las operaciones usuales, o sea, con las que les di. Es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Eso ya lo demostramos, ¿no? O sea, prácticamente ya está demostrado porque todas estas operaciones, se dan cuenta, ya las probamos. Todas estas. O sea, ya tenemos estas definiciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue la primera clase. Les di una operación, una definición que era cerrada y después yo probé estas 4 propiedades, ¿no? Bueno, las 4 siguientes, de la 2 a la 5. Luego les dije el del producto por escalar y se probaron las siguientes propiedades. ¿Quién más es un espacio vectorial? Lo que acabo de mencionar hace rato. El conjunto de las matrices M por N, con entradas en un campo, con las operaciones usuales, es un espacio vectorial. Igual, ya lo probamos. A ver. Vamos a poner... Fíjense, vamos a hacer otra definición. Bueno, vamos a proponer... Este va a ser como el primer ejemplo. A ver, vamos a hacer más ejemplos y cómo ver qué son un espacio vectorial. ¿Qué simbolito le puedo poner? A ver, en que me quiera decir un símbolo cualquiera random que le guste. Deciré beta o me. Omega. No, espera, dijo algo, pero es que no la escuché. Dije omega. Ah, omega, mayúscula, minúscula. Minúscula. Sale. O sea, tengo un conjunto. Ese va a ser mi conjunto.
omega, o sea, bueno, es B, que nada más tiene un elemento, que le llamé omega. Defino la siguiente operación. Defino la operación suma. La voy a definir así. Pues debe de ser de B cruz B a B y la voy a definir así. Agarro un elemento de beta, de B, más B, bueno, más otro elemento, y este me va a mandar al mismo. Y el producto por escalar lo voy a definir de la siguiente manera. Como R por omega, al agarrar estos dos, me va a mandar otra vez a omega. Este conjunto es muy raro. Esa es mi operación. Fíjense que mi operación de adición me dice que al agarrar dos elementos de ese conjunto me mandan al mismo. Y cuando lo multiplico por un escalar, me da el mismo. ¿Creen que sea un espacio vectorial? Sí. Sí. Con el cero. ¿Con el qué? Con el cero. Hay que verlo. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es probar que este conjunto así de simple cumple las 10 propiedades y por lo tanto va a ser un espacio vectorial. Entonces, a ver, ¿cuál es la primera propiedad? La cerradura. Entonces, a ver, ¿quién habló? ¿Quién dijo la cerradura? Yo. A ver, ¿es cerrado? Sí, ¿Por qué? porque si tomas a omega más omega, te va a dar de nuevo omega por cómo está definida la suma. Exacto. Se dan cuenta, por definición, la operación es cerrada. O sea, ahí te dice que omega más omega me manda al mismo omega. A ver, la segunda, ¿qué propiedad es? Que es conmutativa, ¿no? Ujú. ¿Es conmutativa? Sí, ¿Por qué? porque si tomamos tres elementos, que los tres serían omega No, y... conmutativa, ¿no? Ah, sí, primero es la conmutativa. Pues si tomamos dos elementos que son omegas, pues omega más omega da omega, y si las invertimos, omega más omega da omega. Mencionó todos los puntos importantes que revisar serían Orchid, los KPIs, y también nos explicó lo que es un REST y cómo es que... Perfecto. La 3, Ahora sí la es asociatividad, la ¿no? asociatividad. Entonces, por un lado, omega más omega más omega es igual a omega más omega igual a omega. Y de otro lado, ¿qué tenemos? Omega más paréntesis, omega más omega, que da omega más omega. Igual a omega, ¿no? Ujú. Entonces este se cumple. Y el 4, El 4, pues ese sería como que si existe un único elemento, que sería omega, tal que omega más omega da omega y cumple que es así que su vector cero. Está extraño Vaya. decirlo así.
Sí, sí. Sí, exactamente. Él es su mismo cero. Pues, ¿por qué? O sea, y es que ¿Por aquí cómo diría, definimos la suma? ajá, bueno, y es que aquí la cosa es, o sea, aquí podría decir para todo omega en B, pero pues no, o sea, B, es que omega es el único elemento que está ahí. Y entonces en este caso, pues se cumple. O sea, aquí diría para todo omega, pero pues es el único omega. Y entonces, pues sí se cumple. ¿Quién sería el punto número 5? Pues que El existe su inverso, inverso, aditivo. ¿no? ¿Quién es el inverso aditivo? Pues el mismo, porque como él mismo también es el cero. Creo que mencionaste que era para LT y es para UMTS. Sí, el punto mixto es para UMTS. Así, ¿no? Pero piénsenlo esto como un símbolo completo. Y entonces fíjense que omega más menos omega sería omega más omega, que da omega, ¿no? Que es el 0. Y entonces sí lo cumple, ¿no? ¿Quién sería el 6? El producto por la cerradura por producto escalar. La cerradura por un producto escalar. ¿Esto cómo sería? Se cumple, ¿no? Por definición. Uh-huh. ¿Quién sería la 7? La distributividad por escalar. ¿Y cómo sería? Pues si tomamos dos elementos de algún campo K y lo sumamos y eso lo multiplicamos por omega, va a dar a omega más b omega, que sigue siendo omega más omega, que de igual forma da omega. Más. Ah, no, ese es omega, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues A más B está en el campo, ¿no? Uh-huh. O sea, este elemento está en el campo y la definición de producto por calor nos dice que algo del campo por omega me da omega. Por otro lado, A omega más B omega es omega más omega, que es omega. ¿Y esto qué nos dice? Pues ya tenemos el punto 7, ¿no? Y entonces, notemos que este conjunto es demasiado como trivial. De hecho, luego le llaman el conjunto solo formado por el elemento 0. Ya no voy a hacer todas. Las demás quedan como ejercicio al lector. Pero espero se haya entendido esta como idea. Fue demasiado como, pues pareció como absurda, ¿no? Pero pues ese conjunto, con esa definición, es un espacio vectorial. ¿Eso quedó claro? Y concuerdo con Michael, si me pudieras ayudar con acercarte un poco más a tu micrófono. ¿Estuvo raro? Sí, también. A ver, vamos a ver un ejemplo más
más normalito, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, si B, perdón, si F y G pertenecen al espacio, un elemento en R, que es R va a ser mi campo ahora. Entonces, la suma de funciones ¿cómo va a estar definida? Pues va a ir de B en cruz B a B y va a ser la siguiente. Va a ser la suma de funciones. La F más G. Esta es la suma de funciones usual. Y esta función, ¿quién es? Pues si se acuerdan, es la función que va de R en R, que el elemento X lo mapea a F de X más G de X. Aquí, espero que aquí se vea la diferencia entre estos dos más. El primero, esto de aquí, tiene que ver con espacio vectorial, y esto de aquí tiene que ver con lo que ya se conocía anteriormente como suma de funciones. Son dos más distintos. Pero están conectados, a fin de cuentas, por medio de esta definición. Y el producto por escalar, el del puntito, pues va a ser un elemento del campo, del espacio vectorial, bueno, de este conjunto que todavía no hemos probado que es un espacio vectorial. Y este a qué me va a mandar. O sea, el puntito. Este me mandaría a lo que voy a escribir como AF. Y si se acuerdan, el AF es una función que va de R en R y que hacía este mapeo, ¿no? A la X la mandaba a por F de X. Entonces, bajo estas definiciones, B es un espacio vectorial. ¿Sí quedaron claras las definiciones? Chicos. Sí. ¿Hay alguien? ¿Puedes subirle tantito a lo que escribiste en naranja, por favor? Sí. ¿Hay alguien que no entienda muy bien qué está pasando? Pones B cruz B, creo que nunca entendí bien esta relación los espacios o algo así. Ah, ya, ok. Aquí, en estos de aquí, ¿no? Sí, aquí en la primera parte, Sí. lo que estoy diciendo es que
que esta operación, o sea, que va a estar marcada por este simbolito, va a tomar, o sea, es una operación, esto te dice que es una operación binaria, la cual agarra uno de sus elementos, está en B, y el otro está en B. O sea, bueno, en el conjunto. Y te dice que él te va a mandar a otro elemento en B. Este que sigue te dice cómo es la forma. O sea, que dados esos dos elementos en B, ¿a dónde te va a mapear? Bueno, te va a mapear a un elemento que se va a llamar así, F más G. Pero, bueno, esta parte es como una especie de recordatorio. Aquí, ¿quién es F más G? Bueno, esto ya dentro del contexto de las funciones, pues recuerden que F más G es una función que va de R en R y que la definían de la siguiente manera, ¿no? Que si agarrabas una X, o sea, esto te mapeaba a esta función, bueno, a este número, F de X más G de X. No sé si con ese se aclare. Pues aquí te dice Sí, qué elementos de dónde los agarras, a dónde te mandan y a dónde te mapean. O sea, cómo se va a llamar o qué tienes que hacer. Y bueno, esto igual es como dentro del contexto de funciones, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me ayuda? Tocayo. Eric, ¿te animas? Todavía no voy, bueno, todavía no me voy a poner a probar cosas. O sea, ahorita nada más como para que pues se den una idea de qué es un espacio vectorial y cuándo algo es un espacio vectorial y cuándo no. Ya después empezaré a probar las propiedades. ¿Qué es? ¿Cómo que qué es qué? No entiendo tu pregunta, pero bueno, a ver, pasemos con... No tienes micrófono, necesitamos alguien que me apoye con micrófono. No es por discriminar, pero si no, A ver. se va a hacer muy lento. Te apoyo. A ver, Juaf. Te escucho, Juaf. ¿Qué haces para probar uno? O Ah, nada para más el 1. que es El cerrado. 1, Entonces. pues te das cuenta, por definición es cerrada, ¿no? Ujú. Porque por definición, fíjate, la función que se obtiene es una función que va de R en R. Entonces, obviamente, ¿quién es B? Pues B dije que es el conjunto de funciones que van de R en R. Ujú. Entonces, esta función va de R en R, entonces está en B, ¿no? En efecto. Para cualquier F y G que agarre. Entonces ya estuvo. ¿Cuál sería la 2? La de conmutatividad. Ajá, exactamente, ¿no? La suma, ¿no? Ajá. ¿Y esa qué hago? Mm, pues bueno, dadas las funciones. Ajá. Vamos con lo que tenemos, ¿no? Que según la regla de correspondencia a una F y a una G, en específico a la suma, pues las manda a dos números reales que son F de X más G de X. ¿Sí? ¿Por ahí estoy bien o por A dónde? ver, por demostrar, ¿qué tenemos que demostrar? Que F más G es igual a G más X. Esta es la igualdad entre dos funciones. ¿Te acuerdas Ajá. cuando dos funciones son iguales por definición? Dos Cuando funciones son iguales, ¿sí? ajá, dos funciones son iguales, sí, tienen el mismo dominio y Ajá, la de correspondencia es la misma. exactamente. Muy bien, Juan. Entonces hay que probar esas dos cosas, ¿no? Ajá. ¿Para todo el mundo recuerda eso?
que dos funciones son iguales bajo esas condiciones? Recuerden, aquí en este caso estamos probando algo bajo el contexto de las funciones. Entonces, si, como dijo Juan, dos funciones son iguales si sus dominios son iguales y si sus reglas de correspondencia son las mismas, ¿no? Vamos a escribir como el recordatorio. Entonces, a ver. En funciones, le voy a poner phi es igual a delta si, número 1, el dominio de phi es igual al dominio de delta, es 4. Y el 2, phi de x es igual a delta de x para toda x en el dominio, ¿no? Ya pues, ya debería ser el mismo dominio, ¿no? Si no, ya ni tiene caso hablar del segundo caso, del segundo punto. En efecto. Sale. A ver, el punto 1 se cumple inmediatamente, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues por esta definición, ¿no? O sea, fíjate que va de RNR. Exacto. Que F, el dominio de F más G es igual al dominio de G más F igual al de los reales. ¿Sí? Entonces ya tenemos el punto 1 cubierto. Ahora, ¿cómo probamos el segundo punto? A ver, voy a preguntarle a alguien rápido. A ver, Saúl Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Creo que llegaste un poquito tarde, ¿no? Sí, acabo de llegar, así que no sé qué está pasando. Ok, entonces, a ver, te explico rápido. Lo que hemos hecho es que vimos la definición de un espacio vectorial y dijimos que es un conjunto que tiene dos operaciones y que cumple 10 que tienen 10 propiedades, bueno, que cumple 10 propiedades. No sé si ya lo conocías. ¿Ya conocías lo que era un espacio vectorial? Creo que sí, creo que las propiedades son parecidas a las que vimos al principio, ¿no? Exacto. De hecho, justamente es lo que estamos diciendo, que Rn y que las matrices, el espacio de las matrices de M por N, es un espacio, son espacios vectoriales porque cumplen esas 10 propiedades que, como dijiste, pues son muy similares. De hecho, pues son las mismas. Y entonces son Sí. espacios vectoriales. Ahora, lo que queremos hacer, mira, si quieres verlo rápido. Aquí están las 10 propiedades. Ajá. Ok, entonces con esas, si queremos ver que un conjunto es un espacio vectorial, pues hay que saber quiénes son las operaciones que te están definiendo. Hay que tener como el contexto de en qué ese conjunto, esos elementos qué son, cómo se comportan. Entonces, con esas operaciones que defines, pues hay que probar todas estas propiedades, que como dices, ya las habíamos probado para matrices y para espacios vectoriales, ya las conoces. Bueno, entonces, di un conjunto. El conjunto es el conjunto de todas las funciones que van de R en R. Ok. Todas las que se puedan ocurrir. Entonces, la siguiente es, si F y G son funciones, A es un número real, hago la siguiente definición. La adición la defino como la suma de funciones que ya que viste en cálculo. Ahorita después de este voy a intentar hacer un ejemplo con una definición de adición rara. Ok. O sea, de hecho vi una, bueno, ahorita lo checamos.
y lo vamos a intentar probar. De hecho, ese ejercicio lo vi y se ve interesante. Ni siquiera a ver qué pasa. Pero bueno. Y vamos a intentar probar eso. Hay que probar todas esas propiedades con estas dos. El producto por escalar es también el producto por escalar clásico de funciones. Por eso las puse como en azulito. Pues estas operaciones ya las conocen porque ya han trabajado con funciones. Entonces, Juan me está ayudando aquí a resolver este. El 1, por definición, inmediatamente es una función que va de R en R, o sea, la suma que definía es cerrada. Y bueno, para la 2 hay que probar que esa suma conmuta. Entonces, si te das cuenta, quiero igualar dos funciones. Y entonces, pues le pregunté a Juaf, oye, ¿qué significa que dos funciones son iguales? Juaf me dijo esto que está en azul. Dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio y si su regla de correspondencia es la misma. Es lo que estamos probando con esto. Entonces, como primer paso, pues aquí por definición de B, de mi conjunto B, todos tienen dominio R, ¿no? Entonces ya la armé. El primer punto está listo. Ahora quiero ver que sus reglas de correspondencia es la misma. ¿Cómo pruebo eso? Juaf, ¿ya lo tienes? Pues a mí se me ocurrió de cómo está definido la proposición, o bueno, lo que queremos demostrar, lo de que f más g está definida de R a R y que a un x lo manda a un f de x más g de x. Pero como ya esos son números reales, pues por axiomas de los números reales, pues f de x más g de x es igual a g de x más f de x. Ok, ¿cómo lo escribo eso formal? Entonces, primero, pues, según esto, ve lo que dice aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dar una X, ¿no? Porque es para todo X. Ajá, Entonces, g de x en los reales, ¿no? en los reales, que prácticamente es el dominio, o sea, el dominio de las funciones. Ujú. Entonces, f más g de x es f de x más g de x. ¿Por qué? ¿Este paso por qué fue? Por definición, ¿no? Por la definición de adición de funciones. Y ahora, ¿qué sigue? Eso es igual a G de x más f de x. Porque cada uno de estos es un número real, los Ajá. cuales conmutan. Pero esto corresponde con la definición de g más f de x. Ajá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? F más g. Ok. Sale. Ok. Alguien que me... Gracias, Juan. ¿Alguien que me quiera apoyar con la siguiente? ¿Darren? Con la 3. Hace rato sí me estabas hablando, Darren, no seas mal onda. Bueno, a ver, deciré. Un clásico. Clásicazo. Pues igual es parecido al 2, ¿no? Yo creo. Sí, exacto, ¿qué habría que hacer? Solamente doy tres funciones ahora. F, G. Ajá. Y también tengo que ver que sus dominios sean iguales. Pero Exacto. primero F con G, bueno, sí.
demostrar que F más G. Así, ¿no? Ujú, sí. Entonces, notemos, hay que empezamos con lo del que está del lado izquierdo. ¿Qué pondría? Sí. Que el dominio de F más G es igual al dominio de G más F. Y esto está en los red. Sí. Así, ¿no? Ok. Sí. Para el otro lado, ¿cómo quedaría? Que el dominio de G más H es... Ajá, exacto. Y esto me daría... Ya, así mero. Vientos. Ok, y ahora deciré. Ahora tengo que... espera. Ok, ya. Y como ambos pues son iguales, nada más. O sea, son iguales a R, entonces pues los igualo, ¿no? O sea, este punto ya está cumplido, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, entonces ahora veo sobre sus Sus reglas de correspondencia, ¿no? reglas, sí. ¿Cómo sería esa parte? ¿Qué haría para probarlo? Ah, Como que empezamos acá, ¿no? Hay que agarrar un sí. X arbitrario. Te escucho. Bueno, para un CAX en R. Ajá. Bueno, vemos que F más G más H de X ¿A qué es igual? es igual por definición a F de X. Bueno, ya lo podemos poner. Bueno, sí. Más G de X más H de X. Que Así. es, que es igual a... ¿Qué queremos probar? Bueno. Ahora lo agrupamos distinto, ¿no? F de X más G de X más ¿Por H de qué? X. ¿Nada más porque es lo que quiero? No, porque por definición ya de sumas de funciones. No, no es por eso. Ah, ¿Por qué paso de aquí a aquí? porque estoy en los reales, ¿no? Exacto. O Ah, sea, sí. porque cada uno de estos ya es un número real. Sí. Bien, gracias. Y bueno, entonces ya esta es la definición del otro, ¿no? Sí. Así. Y ya está, ¿no? Así es. Ahora, ¿quieres ayudarme también con la 4, por favor? A Porque esta ver, fue muy pues. repetitiva. Ok. Existe un micro. Es la del auto ok. aditivo. Pues igual tenemos una función f y 0 tendría que ser una función 0, ¿no? Exactamente. Oh, Entonces, interesante. ¿cómo empezaríamos? Sea, ándale. Al 0 como la función 0, ¿no? ¿Cómo es la función 0? F de 0. No es esa. ¿Así? No.
Pues 0, no, f de x igual a 0. No. Pero para empezar es una función que va de R en R. Y Ok. así, ¿no? Ok. Sí, sí. O sea, escrito de otra manera. Así, ¿no? Y entonces, ya ahora sí hay que probar lo correspondiente, ¿no? Sí. Igual tengo que ver lo de los dominios. O Sí. ya no. ¿Sí? Siempre. En este contexto, sí. Ok. Es como cuando estábamos en matrices. Cuando definimos matrices, dijimos que tenían que ser del mismo tamaño y tener las mismas entradas, ¿no? Entrada por entrada. Entonces siempre teníamos que hacer esa verificación, ¿no? Que fueran del mismo tamaño y las entradas. Aquí, pues, por definición de funciones, hay dos requisitos. El primero es que tenga el mismo dominio y el segundo es que tengan la misma regla de correspondencia. Entonces, a ver, ¿cómo empiezo? No hemos dado la función, ¿verdad? Sea una función. A ver, CAF. CAF. ¿En dónde? En los reales, ¿no? En B. No. En mi Sí. conjunto es raro. Ajá, entonces. Queremos demostrar que f más la función 0. Bueno, ahora notemos que el dominio de f que dominio de f es igual al dominio del 0, ¿no? Sí. De esa función rara. No, a ver, espera, espera, más bien dime primero qué quiero demostrar. Pues sí te estaba diciendo, pero bueno. Perdón. Creí que no le ibas a anotar. F, por demostrar que f más mi función 0 es igual a 0 más mi función f, que es igual a f. Bueno, sí, aquí nomás con esta basta. Ya la otra ya la probamos, ¿no? Ya probamos que es distributivo, que es conmutativa, entonces pues ya se le agrega esta rápidamente. Entonces ahora sí, notemos que dominio de f, eso es lo que me habías dicho, ¿no? Sí, más 0. Ajá. Sale. ¿Y ahora? También Doy una arbitraria, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a preguntar? ¿También qué? no es necesario también igualar al dominio de la función 0. No, ¿por qué? No, pues nada más pregunto, digo. No, bueno, para empezar, es que bueno, esta ya está acá, ¿no? Ya la leí. Y este de aquí, ¿cómo lo descifré? Pues porque yo ya sé que f está en B, como f está en B, entonces f es una función de R en R. Y el 0, esa función está rara, también va de R en R, ¿no? Sí. Ok. Bueno, sea x en R. Entonces, f más 0, bueno, la función 0 de x es igual a f de x más 0 de x. ¿Esto por qué? Porque estamos por la definición de funciones, de suma de funciones. Bien. ¿Y luego? Y luego, pues ya es ese f de x porque 0 de x ya la habíamos definido como 0. Bueno, esa parte la habíamos definido como 0. Así, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Ok, ¿y ahora cómo pruebo que es única? Pero Sí, dice en la definición que hay un único 0, ¿no? sí, cierto, sí.
suponemos que hay otra función 0 que cumple lo mismo que esa misma. Tal que así, ¿no? Sí. Y esta es una que ya no sabemos, ¿no? Ujú. ¿Cómo probamos esto? Pues es la clásica de siempre, ¿no? O sea, el 0, pues es 0 más este omega, que lo puedo conmutar, que desaparece, ¿no? Ajá, pero ¿por qué puse que 0 es igual a todo eso? Ah, bueno, a ver, ¿por qué es? Este de aquí, pues fue por Ah, esta ya. definición Sí, de la ya, omega, ya. ¿no? Luego conmuto. Y de aquí a aquí, ¿por qué va a ser? Por la propiedad del 0, ¿no? Sí, ya. Estaba Sale. pensando en la otra función, la función f, pero sí. Sale, pues. Ok. ¿Dudas? No. Gracias, Desiree. A ver, Julieta. A ver, de las que faltan, ¿podrías elegir una para que me ayudes? Igual para no hacer todas, porque si no va a ser muy largo. Espero que se esté entendiendo la idea. Podríamos hacer la 8 si quieres. ¿Qué dice la 8? Dice si A pertenece al campo y alfa y beta pertenecen a V, entonces A por alfa más beta es igual a A por alfa más A por beta. Ok, entonces, ¿qué hago? Ya di las funciones. Y el número del campito. Ok. Muy bien, entonces lo que queremos demostrar es que A por alfa más beta es igual a A por alfa más A por beta. Entonces, Ay, aquí lo puse raro porque, a ver, lo voy a poner nada más para seguir dentro de nuestro contexto. sí. Perdón. No, creo que yo las puse, ¿no? ¿O tú me dijiste? Bueno, no importa. Sí, perdón. Así. Sale, ¿y ahora? Ok, entonces, pues primero es lo del dominio, ¿no? Primero del dominio, ¿no? O primero del dominio, sí. Sí. Decimos que el dominio de F está en los reales, ¿no? Ajá, a ver, número del dominio, ¿no? Entonces, a ver. A ver, el de FG, dominio de FG más G, están en los reales, ¿no? Ajá. Por lo tanto, dominio de A por F más G Está en los reales. es igual a los reales, más bien. Ok, sí. Por otro lado, el dominio de AF es igual al dominio de AG, son los reales, y por lo tanto, el dominio de AF más AG es los reales. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Y ahora? Sea X que pertenece a los reales. Ajá. Entonces A por F
de X más G de X. Ajá. Ah, bueno, hice primero. Evaluado en X es igual a A por F de X más ándale. ¿Sí? Sí, y como esos ya son números reales, entonces distributividad. Hay distributividad aquí. Ujú. Oye, ¿y ahora qué pasó con Grisel? Ahora que me acuerdo. Se No quedó en sé, una lo fiesta ese día, extraño. ¿verdad? Por eso no Me dijo que se fue vino. la luz en su colonia y que ya no tenía datos. No más. Santo Dios. Yo pensé que ibas a decir que sigue en la fiesta del viernes. Ah, bien. Entonces sí. Y eso. por definición, son estos de aquí, ¿no? Exactamente. Que era lo que Y ya estábamos estuvo. buscando, ¿no? Sale. Miren, gracias, Julieta. Es más, quédate porque me vas a ayudar con el siguiente. De tarea los que faltan. Probando punto a punto estos de aquí, pues ya se cumplen todos. Entonces, el conjunto de las funciones que van de R en R es un espacio vectorial. Creo que hoy nada más voy a alcanzar a hacer ejemplitos así. Ya mañana empieza la acción y empezamos a probar cosas. Ahorita nada más como tal cual empezar a acostumbrarnos a lo que es un espacio vectorial y cómo probarlo, que es tal cual probar los 10 puntos. A ver, Julieta. Ejemplo. Es el siguiente. A ver, lo encontré. Nunca lo he hecho. A ver, vamos a ver qué tal. Demostrar que listo. ¿Qué te parece ese, Julieta? Me parece interesante. Está raro, ¿no? Fíjate que aquí la operación de adición en este conjunto, tal cual es la multiplicación que conocemos, ¿no? Ujú. Y la operación de producto por escalar es una potencia, no un exponente. ¿Sí? Ok. Alfa, beta, alfa, X y Y están en los reales, ¿verdad? O sea, los vectores y el campo es el mismo. Sí, exactamente. En este caso, el conjunto es el mismo que el campo. Ok, muy bien. Pasó, coincidió. Ni modo. Ok. De hecho, es más, les adelanto la tarea. Esta sí va a ser tarea para entregar. Ni modo. La tenía. A ver, y tal cual es como pregunta, porque no sé qué vaya a pasar. Creo que sí va a ser, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, a ver, vamos a empezar y ahorita no me acuerdo dónde lo dejé. Ahí X, Y, alfa son reales, números reales. Alfa, fíjate, voy a poner las griegas van a ser los Ajá. elementos del campo. Ok.
y las X, Y, Z van a ser vectores. Va. Pero en este caso coinciden los conjuntos, como está diciendo, perdón, como lo estamos comentando, pues en este caso el conjunto coincide con el campo. Ok. Pero a ver, Julieta, ¿qué hacemos? Este ya no está como Pues tan trivial. empezar. Sí. Vamos a ver si cumple todo. Entonces, Ok. a ver, número 1. ¿Se cumple? Por definición, ¿no? Sí, por definición. Ujú. O sea, ya sabemos que la multiplicación de dos números reales es un número real, ¿no? Ujú. Sale. O sea, ¿qué sabemos? Que para X y Y en los reales, que los reales escondidamente es nuestro conjunto B, ¿no? Ujú. Ok, ¿cuál sería el segundo? Ok. Si sumamos 3 vectores. No, es el que conmutan. Entonces, Oh, sí. Ah, sí, los cambiamos de orden, sí, cierto. Ok, entonces. X. ¿qué es R? Y ahora, Sabemos que por definición X más Y es igual a XY. XY está en los reales, entonces eso conmuta. Y ajá, podemos decir que es igual a Y por X. Y eso va a ser igual a Y más X. exactamente, ¿no? O sea, todo esto ya fue como dentro de los reales, ¿no? Ujú. Sale, bien, el 3. Ahora sí, X más Y más Z, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que X más y a eso le sumamos Z. Ajá, Eso va a ser igual a X más Y por Z, ¿no? exacto. ¿Y esto? Y luego eso es igual a X por Y, Z. ¿Así? Y otra vez, ajá. Y como esos ya son reales, Ajá. ya puedo multiplicar X por y luego por Z. ¿Y esto es? ¿Sabes? Poco a poco, ¿no? X más Y más Z. Espera poco a poco. ¿Así? Sí. Perdón. Sale, ahí está. A ver, el 4 está muy interesante, ¿eh? A ver, el 4, ¿quién es el 0? Proponemos, a ver, para que al sumarlo nos quede ese mismo. ¿Quién tendría que ser? 1. Exacta. El 0 es el 1. 0 igual a 1. Me encantan estas En unos cositas que universos sí se cumple 0 igual a 1. O sea, el 0 vectorial va a ser el 1 escalar. O sea, el 1 de los reales. Entonces, a ver,
¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, probar que sí es cierto. ¿Y cómo lo pruebo? X más 0 vector es igual a... Esto es igual a X X por 1. y esto es X, ¿no? X. Ujú. Sale el 4. No, perdón, el 5. No tenemos El que cinco. ver que es único. Ah, sí, perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Proponemos un omega que sea igual al 0 vector. Bueno, un omega vector al que X más omega sea igual a X. O sea, sería ver. Tal que. ¿Cómo quedaría? X más omega igual a X. Si había alguien en el sitio. Y ya, pero cerramos después. Así se con unos 6. Sí. Pero ¿y esto cómo se resuelve? Podríamos sumar 0 más omega. O sea, es que ya me puse a dudar. Siento que esta definición está medio truqueada. ¿Está media qué, perdón? Media truqueada. O sea, sí, como que ya no me está empezando a convencer a hacer esto de aquí. O sea, porque aquí el 0, pues lo puedo poner así, ¿no? Ajá. Y llego a esto, ¿no? Pero como que siento que no estoy haciendo nada. Siento que me estoy engañando a mí mismo. Siento que tendría que ser más relacionado con ver que el 1 es un neutro aditivo, ¿no? O sea, como que ver más a fondo el campo de los reales. Anda. A ver, ¿de qué otra manera podría? Pero si no me equivoco, ese es un axioma del campo de los reales, ¿no? El axioma del campo de los reales nos dice que 1 por cualquier número es 1, ¿no? Bueno, perdón, es el mismo. Sí. ¿Me equivoco? No. No, ¿verdad? Sí dice eso, ¿no? Por axioma del campo de los reales. ¿Sí es axioma eso del campo de los reales? Sí. Sí, según mis apuntes del poderosísimo Escobar, dice 7. Existe un elemento denotado por 1 en los reales, llamado 1. Tal que 1 por A es igual a A para todo A en los reales, con A diferente de 0. Ok. No, creo que también se cumple con el 0. ¿Quién sabe por qué anoté eso? No, pues sí cumple, ¿no?
Sí, sí cumple aquí. Con el 0. Sí, dije que sí, pero quién sabe por qué tenía anotado eso. Ah. Pues sí, porque 1 por 0, pues es 0, ¿no? Ajá. O sea, cambia la X por 0 y sale. Me gusta más esto, ¿eh? Esto te digo que se me hace como, no sé, como que no me convence. O sea, como que el argumento dices, pues sí, pero lo siento vacío. Pero este de acá me gusta más. Ok, ¿dudas? ¿Cómo queda el 5? Es el neutro aditivo, ¿no? No, perdón, el inverso aditivo. Inverso aditivo. ¿Quién sería el inverso aditivo? El 0. El 0. Ujú. Sea alfa, no, perdón, X en B, que pues ese B es en los reales. Entonces, menos proponemos que menos X sea el 0, ¿no? Entonces, X más 0 es X por 0. No, no es cierto, ya se echó a perder esto. ¿Por qué? Sí, porque fíjense, sería Porque eso implicaría que sería este 0 no es nuestro 0 vectorial. Tan, 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 tan. A ver, otra vez. Deja rebobina todo. es 1 sobre X, ¿no? Es 1 sobre X. Chicheñol. Pero de hecho, es que aquí ya me acordé, anoté algo mal. Ahora que me acuerdo, esto vino en mi examen de UPITA. Así tal cual como está aquí, vino en mi examen de UPITA. Y aquí esto ya se echa a perder. ¿Por qué? O sea, porque la propuesta es un 1 entre X, pero fíjense que el 0 no está jugando. ¿Venganza? Ajá, o sea, si nuestro número real es el 0, pues esto ya no va a existir. Y entonces ya no va a ser un espacio vectorial. Vete a Pero, la vida. pero a ver, esperen, ya me acordé cómo se arregla esto. Y sí venía así escrito en el ejercicio, ¿eh? Pero no lo anoté porque se me fue la onda. De los documentos que usamos. Que también te iba a decir ahorita que pasáramos que no se cumplía, que era un espacio vectorial. ¿Cómo? ¿Sabes por qué te iba a decir que ya llegando al 6 no se cumplía que era un espacio vectorial? Porque la operación a que definiste como multiplicación no cae real, o sea, no cae siempre en los reales. Por ejemplo, si pones alfa igual a un medio y x igual a ya raíz de Ujú, sí, no cae en los sí. reales. Y ya con eso también truena. Tienes razón. Sí, es que te iba a decir desde el Sí. inicio, pero me esperé a que llegáramos al 6. Mono. Sí, pero a ver, ya con esto ya no truena, ¿no? Y ahora sí ya. Pero entonces, a ver, qué bueno que salió. Sí, pero me acuerdo que mi profesor en clase hizo este. Ya, güey, ya no me acordaba. Ahorita fue como el pum, me acabo de acordar que eso pasó. Y en el examen, o sea, en la clase puso este, con los números reales positivos. Y en el examen no le puso el de positivos. Y pues yo debo admitir que yo la regué. No me acordé de esto, ¿verdad? A ver si estaban atentos. Sí, me dio la vuelta. No, tú sabemos que para... Bueno, ya sabemos, bueno, también ya lo sabemos, ¿no? El producto de dos números positivos es positivo. De hecho, nada va cambiando hasta aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sale, pero entonces aquí
esta propuesta estuvo mal, ¿no? ¿Quién es la propuesta buena? El 1 entre X, ¿no? Sí, porque Entonces, nuestro 1 es igual a 0, pues. Por eso mismo. sale. Entonces, aquí como nos queda, X por 1 entre X, y esto es igual al 1, ¿no? Que es nuestro cero vectorial. Ajá. Ya estuvo, ya estuvo. Sale, ¿y ahora? ¿Alguien quiere seguirme ayudando? ¿Eric? ¿O Saúl? A ver, yo. Va. No más que en X más 0, creo que ahí ya es 1 entre X. A ver, por definición de esta de la potencia, esto siempre cae sobre los reales positivos, ¿no? O sea, ya no tenemos el problema que nos estaba diciendo Juan. Para X mayor que 0 y alfa en los reales, X a la alfa es un número real positivo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces se cumple se tiene la cerradura, ¿no? sí, todos están en los reales. Ok, ¿cuál sería el 7? No me acuerdo qué dice el 7. El 7 es el del producto, ¿no? Es el de la sociedad, a ver, ni yo me acuerdo. Es el de la primera de asociatividad, ¿no? Esta distributividad, perdón. Vamos a ver. Sean A más B, perdón, A y B en el campo. ¿Quién es el campo? En este caso son los reales. Los reales. Sea X en el espacio vectorial. ¿Quién es el espacio vectorial? Los reales positivos. No, sí. Entonces, a ver. A más B puntito Punto X, ¿a qué es igual? Por definición. X a A más A más X B, A ¿no? más B. Estoy haciendo un relajo. Ay, había dicho, bueno, ya a ver, bueno, se entiende. Creo que estoy haciendo. Bueno, a ver, ya. Creo que había dicho que los del campo iban a ser con griegas, ¿no? Sí, es que se confunde un poco. Así, ¿no? Ok. Ok. Pero esto que es igual. Por propiedades de los exponentes ya se sabe esto que es igual, ¿no? X al alfa por X a la beta. Sí, ¿no? Esta es Sí. una propiedad de los exponentes que se ve en la primaria. Pero esto, ¿quién es? Eso es la definición de la suma, ¿no? La suma de X alfa más la suma de X beta. ¿Y esto quién es? Ahí listo. Y ya. A punto X. No sé hasta qué punto esas dos palabras pueden combinarse. Beta punto X. Y ya está, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas? No. ¿Creen que puedan terminar las que falten de tarea? Supongo que. Sí. Lo que te dijo Saúl es que en el del inverso aditivo pusiste 0 en vez de 1 entre X. Sí, no, creo que no me escuchó. El 0 no lo A ver, cambio. ¿en cuál?
En la suma del espacio, X más 0. de X más 0, El punto 5. Último Ajá. renglón, punto 5, X más 0. es, Ah, O ya. sea, en vez de 0 es 1 entre X. Gracias, gracias, gracias. ajá. Sale, perfecto. Sale, los demás quedan de tarea. 8, 9. Esto es para ustedes, pero la que me gustaría que intentaran, a ver si jala, es la ver. siguiente. Un blog de notas y... Es la siguiente, a ver. Esta es tarea para el Teams. Digo, perdón, para Classroom. Claro. La tarea para Classroom es verificar esto, a ver si sí es cierto. Que yo no sé, ¿eh? La verdad, no me he puesto a probar los 10. Parece que sí, ¿eh? Pero ustedes ya me dirán si sí o si no. El conjunto de matrices diagonales pues es n por n con la suma, o sea, la adición va a ser el producto de matrices. Y Ya me rindo. Y el producto por escalar, ese sí es el producto usual. ¿Sale? A ver si jala. A ver qué pasa. Ok, vale, chicos. Entonces, esa queda de tarea y nos vemos mañana. Ya para empezar, ya ponernos un poquito más, como ver qué otras propiedades cumple esto, ¿no? No nada más ponernos a calcular espacios vectoriales. Ok. Este tipo de ejercicios no sé, se me hacen entretenidos en su momento. Bueno, se me siguen entretenidos. Aunque luego sí es como tardado hacer tantas pruebitas porque es probar 10 puntos. Pero bueno, nos vemos mañana. Dale. Gracias. Dale, cuídense, chicos. Bye. Nos vemos, profe. Bye, bye.